Igna, si te parece bien bueno, por respeto a aquellos que han estado puntuales, si damos comienzo con el webinar. Bueno, dale. Gracias, Gino. Buenas tardes a todos. Los que están presentes y los que se vayan sumando, les comento que vamos a charlar un poco sobre lo que es la matriz HIPER, la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgo. Algo bastante abuelo de pájaro, por así decirlo, pero tratando de reforzar algunos conceptos y aprender algunas cosas que suman a la gestión de seguridad y salud ocupacional. Así que arrancamos y teniendo en cuenta, o para relacionarlo directamente a los sistemas de gestión, sobre todo al sistema de gestión de seguridad y salud, eh, empezamos con quizás uno de los pilares más importantes de cualquier sistema de gestión, que es el ciclo PDCA o PHBA, o ciclo de la mejora continua. Este ciclo... Bien, parece que hay algún inconveniente con la conectividad de Ignacio. Unos segunditos, capaz que ya regresa. Le vamos a dar unos segunditos, unos minutitos. Ahí Ahí volvió. estamos, Ahí Igna. está, Sí. Ahí volvió. Está con un poquitito no de... sabía que se había cortado. Ahí está. ¿Ahí se escucha bien? Ahí te escuchamos, Igna. Sí, perfecto. Bueno, buenísimo. No, lo que les contaba es que, tomando como punto de partida uno de los pilares de cualquier sistema de gestión, que es el ciclo de la mejora continua, o ciclo PDCA, que es planificar, hacer, verificar y actuar, estos cuatro pasos que son fundamentales en cualquiera de las normas aplicables a un sistema de gestión, y por lo tanto también a ISO 45001. Lo que es identificación de peligros y evaluación de riesgos entra como un 5001, está justamente de la primera de las cuatro etapas, en el capítulo 6, que es planificación justamente. Dentro de lo que es planificación encontramos el requisito 612, que es identificación de peligros y evaluación de riesgo. Eh, es justamente el corazón de la planificación, la identificación de salud y seguridad de los trabajadores. La idea, o lo que pide este requisito, es que la organización tiene que establecer, implementar y mantener procesos de identificación de peligros de manera proactiva, ¿sí? O sea, es lo que hace que dentro de la planificación esta sea una herramienta de prevención para todo lo que viene después dentro de lo que es el hacer, ¿sí? O la operación. Igna, te voy a Eh, interrumpir y un que, segundito. Si, sí, si te parece bien, por ahí que apagues tu cámara por el tema de la conectividad, porque se te ha estado cortando un poquitito. Por ahí de esa manera, dale, digamos, mejoramos lo que es la conectividad. apago cámara. Excelente. Así capaz que mejoramos por ahí un poquitito. Bien, espero que mejore. Eh, Bueno, dentro de esta identificación de peligros y evaluación de riesgos, lo que tenemos que tener en cuenta es, de acuerdo a lo que dice ISO 45001, todo lo que tiene que ver con la organización del trabajo, la infraestructura, emergencias potenciales, personas, obviamente, sí, pero el hecho de que esté en la etapa de planificación de un sistema de gestión, ya nos habla de lo importante que es esta herramienta para todo lo que viene después eh, durante la ejecución de nuestros trabajos y durante la del sistema. Es el gráfico mediante el cual se identifica
asociados a esos peligros y se determinan las medidas de control necesarias para poder eliminarlos o minimizarlos a un nivel aceptable que nos permita la actividad en sí. Herramienta muy anterior a lo que son las normas o los sistemas de gestión de seguridad y salud, ¿sí? La hiper como herramienta se empezó a usar entre los años 70 y 80 en minería y petróleo sobre todo, ¿sí? Y la definimos como realmente como la mejor herramienta de prevención con la que puede contar una organización, siempre y cuando se use a conciencia, ¿no? Ya que permite anticiparse a los accidentes y enfermedades profesionales, daños a la propiedad, impactos negativos al medio ambiente, posibles consecuencias a terceros, todo obviamente antes de que ocurra, actuando sobre su causa raíz, que en este caso es el peligro, ¿sí? Es además una base para tomar decisiones y planificar actividades, no solo desde el punto de vista de seguridad, sino también a nivel operativo, y es el punto de partida de toda gestión preventiva eficaz. La verdad es que sin una hiper adecuada, la gestión de riesgos queda librada al azar, porque cada peligro que esté bien identificado y bien analizado con acciones de control que se hayan tomado eficazmente sobre su causa, es una posibilidad de que ocurra un evento no deseado, ya sea un incidente, ya sea un accidente. Mientras más peligros identificamos y actuamos sobre ellos, menos posibilidades de accidentarnos tenemos. Ahora, ¿qué es peligro y qué es riesgo? ¿Sí? Es por ahí un punto de discusión bastante frecuente en muchas organizaciones, en muchas actividades, pero la verdad es que el peligro es cualquier fuente con el potencial de provocar un daño. ¿A quiénes? A la integridad física y la salud de las personas, a los bienes y a la propiedad, al medio ambiente o a otras partes interesadas, como pueden ser terceros, como pueden ser visitantes en una empresa, ¿sí? Y estas fuentes pueden ser bastante diversas. Aquí lo que exponemos es una pequeña clasificación de fuentes. Pueden ser peligros mecánicos, físicos, químicos, biológicos, eléctricos, psicosociales, ergonómicos, locativos. Básicamente es la descripción de las fuentes más común o quizás con alguna variante mínima, pero es como comúnmente suelen clasificarse las fuentes de los distintos peligros, ¿sí? ¿Y qué es un riesgo? El riesgo no es algo más que un valor, ¿sí? El peligro lo puedo identificar, pero el riesgo lo tengo que evaluar. El riesgo es un valor resultante de la combinación entre dos variables que aparecen cuando yo me expongo a un peligro, ¿sí? Si yo no me expongo a un peligro, no hay riesgo. Si yo me expongo a un peligro, hay riesgo. Y ese riesgo lo obtengo, o su nivel en realidad lo obtengo, cuando combino las dos partes o las dos variables. Una es la probabilidad, que es la probabilidad de que ese peligro llegue a afectar a una persona, a la propiedad, al medio ambiente, ¿sí? Y la otra es la consecuencia. ¿Qué pasa si ese peligro me afecta? ¿Qué tan grave sería el impacto sobre una persona o sobre la propiedad o sobre el medio ambiente? O sea que al riesgo lo defino como una combinación entre las dos variables que tengo que tener en cuenta, probabilidad y consecuencia del impacto. Ahora, cuando empiezo el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos, puedo tomar distintos enfoques. ¿A qué me refiero cuando digo puedo tomar distintos enfoques? Puedo hacer la identificación de peligros y evaluación de riesgos desde el proceso, tomando un proceso puntual como punto de partida, entendiendo el proceso como el conjunto de actividades que realizo para obtener un resultado. Entonces, evalúo los riesgos de los peligros que identifico dentro de ese proceso, ¿sí? Puedo ser un poquito más, ir un poquito más al detalle y hacer una identificación de peligros y evaluación de riesgos por actividad, ¿sí? Haciendo enfoque en la actividad, tomo la actividad puntual como punto de partida
la vamos desglosando en las diferentes tareas que la componen, y acá tengo, de esta manera, un enfoque más particular y más detallado, ¿sí? Hago lo mismo. Una vez que tengo identificada la tarea dentro de la actividad, identifico los peligros y evalúo los riesgos que esto representa. Y esta es quizás una técnica cuando trata de enfocarse más en el trabajador, ¿sí? Y de tener una mayor participación del trabajador dentro de lo que es el proceso de identificación de peligro y evaluación de riesgos, que es el enfoque del puesto de trabajo. Acá tomamos un puesto de trabajo como punto de partida, sigue siendo puntual como en la actividad, pero facilita la participación del personal. La diferencia está puesta en que a veces un puesto de trabajo, o la persona que ocupa un puesto de trabajo realiza más de una actividad que integra diferentes procesos, ¿sí? Entonces, esto me permite ser un poquito más específico y no tan grande como evaluar todo un proceso completo, ¿sí? Ese sería el primer paso dentro del proceso hiper. ¿Cuál es el enfoque que vamos a tomar? Una vez que ya identificamos por qué lado vamos a ir o por dónde vamos a hacer el enfoque, ya sea en procesos, en actividades o en puestos de trabajo, entonces vamos al corazón, que es la identificación de los peligros. Este es el punto más crítico del proceso, porque mientras más precisa sea la identificación, como dijimos antes, mejores van a ser los resultados a nivel preventivo. Mientras más peligros identifiquemos, menos posibilidades tenemos de tener un evento no deseado. Por lo tanto, acá la pregunta es, bien, ¿a qué nos exponemos? Y para eso vamos a mirar el entorno, vamos a mirar lo que se hace y cómo se hace, vamos a mirar con qué se hace y vamos a mirar también qué energías intervienen dentro de esa actividad o tarea y de qué manera pueden llegar a afectarnos. Y de qué manera también podemos afectar nosotros con lo que estamos haciendo, aguas arriba o aguas abajo, lo que está ocurriendo en nuestro alrededor. ¿Sí? Entonces, ese es el punto en el que tenemos que pararnos y la pregunta que tenemos que hacernos a la hora de identificar los peligros. Podemos ahondar un poquito más y empezar a hacer más preguntas e ir cada vez hilando más fino, pero básicamente este es el punto de partida para identificar peligros. Una vez que identificamos los peligros, ¿sí? Vamos a pasar a la etapa de la evaluación del nivel de riesgo. Y acá tenemos que definir cuáles son los criterios de probabilidad y consecuencia que vamos a utilizar. Esto puede hacerse estableciendo valores numéricos a fin de poder calcular el nivel de riesgo al relacionar ambas variables. Lo que ven acá en ese recuadro es simplemente un ejemplo de 5 etapas de probabilidad. El criterio puede variar de acuerdo a la organización, de acuerdo a la necesidad que tengamos, ¿sí? De acuerdo a la conveniencia, ¿sí? Pero básicamente este es una entrada de 5 puntos diferentes, lo cual nos permite que tengamos un resultado más amplio en la evaluación del nivel de riesgo al final, ¿sí? Y mientras más posibilidades tenemos, el número va siendo cada vez más fino. Entonces, en esta tabla lo que expone como probabilidad es que sea frecuente, probable, ocasional, remoto o imposible. Lo que hay que considerar cuando establecemos el criterio de probabilidad es que sea una posibilidad real de que un evento suceda al exponernos al peligro identificado, ¿sí? O sea, no es que lo tomamos al azar. Tenemos que usar realmente criterios estadísticos reales, generalmente asociados a la actividad, a históricos conocidos, ¿sí? Al contexto en el cual se encuentra la organización o el trabajo que se está evaluando, ¿sí? Y es importante considerar el peligro puro, sin la intención de ninguna medida de control o de factores condicionantes, ¿sí? Si al referirme a criterios estadísticos asociados a la actividad o históricos conocidos, digo, no es lo mismo si tomamos la estadística en la construcción
en cuanto a un peligro determinado y la cantidad de accidentes o incidentes que se han dado con respecto a ese peligro, así lo tomamos en minería o si lo tomamos en petróleo o en la industria alimenticia, ¿sí? Entonces, la idea es tomar un criterio que se aplique a la actividad que estamos analizando en el contexto en el que la estamos analizando, pero sí tener en cuenta que al definir esta probabilidad se debe tomar o considerar el riesgo, el peligro puro, ¿sí? Sin la intervención de medidas de control. Yo no he tomado ninguna medida de control, ¿sí? Acá estoy pensando que la persona o la infraestructura se va a exponer a un peligro sin ninguna barrera de ningún tipo, ¿sí? Entonces, acá puedo decir, por ejemplo, que algo será frecuente si se espera muchas veces por año en esa actividad o en la organización a donde estoy, ¿sí? Puede ser que esté en una empresa que tiene un solo sitio o puede ser que esté en una multinacional que tiene sucursales en todo el mundo y entonces a nivel corporativo tengo una estadística que me indica que esto puede ser frecuente o que ocurre frecuentemente o no, ¿sí? Entonces, una probabilidad probable se espera alrededor de una vez por año, que sea ocasional, que se espera una vez por año o una vez cada 10 años, que sea remota, que se espera una vez cada 10 o cada 100 años, posiblemente una o dos veces durante la vida de una planta, ¿sí? Imposible si se espera una vez cada 100 años o que nunca ha ocurrido y ni se espera que ocurra, ¿sí? Entonces, de esta manera yo establezco la probabilidad. Es importante que quede bien claro cómo se define el criterio para evaluar la probabilidad de que algo ocurra. Lo mismo voy a hacer con la otra variable que es la consecuencia, el impacto, ¿sí? Que voy a tener si el evento sucede. Entonces, ahí lo que hacemos es imaginarnos que el evento sucede, cuál podría ser la gravedad real de su consecuencia, ¿sí? Acá sí podemos contemplar varios aspectos o solo uno. En el ejemplo que ustedes ven, van a ver que se han contemplado tres aspectos diferentes. Un impacto desde el punto de vista de la salud ocupacional, otro desde el punto de vista de la seguridad y otro desde el punto de vista de los daños materiales o la imagen de una organización. ¿Sí? Entonces van a ver que una consecuencia con un impacto extremo desde el punto de vista de la salud ocupacional sería una muerte o un daño a la salud que genere una incapacidad, perdón, total permanente. Desde el punto de vista de la seguridad es lo mismo y desde el daño material o imagen corporativa habla de pérdidas mayores a $200.000 y presenta un riesgo catastrófico irreversible a la imagen corporativa debido a la exposición mediática o la relación con clientes o terceros. A esto se lo considera extremo, se le da un valor de 5, ¿sí? Eh, Pueden ver otro ejemplo de consecuencia en el otro recuadro, que es directamente con un solo valor o con un solo aspecto, ¿sí? Que es el de la seguridad y salud, que dice que algo puede ser catastrófico cuando hay muertes múltiples, mientras que sería inaceptable si hay una muerte o incapacidad permanente, ¿sí? Entonces, no importa, aquí volvemos a lo mismo, debemos tener en cuenta cuál es nuestra necesidad o nuestra conveniencia, ¿sí? O la conveniencia para la organización en cuanto al nivel de riesgo eh, que se va a evaluar con respecto a la consecuencia, ¿sí? Acá vamos a tener, o podemos contemplar varios aspectos, o podemos contemplar uno solo, pero lo importante es que consideremos una consecuencia real y factible. Y que en este caso vamos a tomar el impacto posible también, como hablábamos recién con la probabilidad, sin medidas de control o mitigación de por medio. O sea, es exponer, si hablamos de una persona, exponer a esa persona al desnudo, al peligro que se enfrenta, ¿sí? Y de esta manera tomamos cuál podría ser la probabilidad de que se produzca un impacto y cuál el nivel de ese impacto o la consecuencia para esa persona. Bien, ya tenemos nuestras dos variables
probabilidad y consecuencia. Entonces ahora, como vimos en las dos tablas, había 5 tipos de probabilidad y de consecuencia. Hacemos una tabla de doble entrada, asignando los distintos valores según corresponda, y básicamente entramos por las dos entradas y definimos si, de acuerdo a la probabilidad, si tenemos un peligro con una probabilidad de impacto media, ¿sí? Y una consecuencia mayor, por ejemplo, nos vamos a encontrar con un nivel de riesgo que entra como mayor. Y de acuerdo a la tabla de nivel de riesgo que va a dar la escala de valoraciones, ¿sí? Mayor quiere decir que va de 10 a 12, ¿sí? Que sería el valor obtenido acá. Y en concepto es un nivel de riesgo inaceptable. Acá es donde tenemos que volver a definir criterios. ¿Qué vamos a hacer ante los distintos niveles de riesgo? ¿Sí? En este caso, el criterio se divide en dos: aquellos niveles de riesgo inaceptables y aquellos niveles de riesgo tolerables. ¿Sí? El criterio de tolerable podría ser que, bueno, la persona puede realizar la tarea teniendo en cuenta ciertas medidas de mitigación o control, y cuando es inaceptable sería el criterio que la persona no puede realizar la tarea hasta que no disminuya el nivel de riesgo a un valor tolerable. ¿Sí? Pero también es necesario que en esta etapa se definan criterios de acción de acuerdo al nivel de riesgo obtenido en la evaluación. Es esta parte, la de definir probabilidad, consecuencia, sus valores y el nivel de riesgo, donde más fino tenemos que hilar, ¿sí? Para que las medidas de control estén acordes al impacto probable al que se puede enfrentar una persona. Una vez que ya tenemos evaluado el nivel de riesgo, que ya identificamos los peligros a los que nos vamos a exponer, ya evaluamos, ¿sí? ¿Sí? ¿Hablaron? No. Bien, una vez que ya tenemos identificado el peligro y evaluado el nivel de riesgo, entonces vamos a la siguiente etapa, que es la de tomar medidas de control, ¿sí? Algunas pueden ser de mitigación y otras pueden ser de control total de esos peligros. Eh, ¿Qué tenemos que tener en cuenta para nuestras medidas de control? Básicamente, lo que nos pide la norma ISO 45001 es algo que se viene usando también hace un tiempo, que es la jerarquía de control de los peligros, o que va a ir de una mayor efectividad a una menor efectividad. Lo ideal es que se aplique esta pirámide a la hora de definir las medidas de control. Tenemos que pensar primero en eliminar el peligro, ¿sí? Eliminar físicamente el peligro es lo que nos dice nuestro nivel más adecuado, nuestro nivel ideal, y también el más difícil de alcanzar, obviamente. El elemento de protección personal debería ser la última barrera, ¿sí? Antes de enfrentar un peligro, antes de exponer a la persona a un peligro. Generalmente, y no digo del todo que sea una mala práctica, pero generalmente es la primera cosa que se implementa, ¿sí? El usar un elemento de protección personal es lo más fácil, es lo más simple, es lo más rápido y listo, vamos para adelante, expongámonos al peligro. Lo cierto es que el elemento de protección personal no me va a evitar un accidente, simplemente va a disminuir sus consecuencias, probablemente. Entonces, lo que tenemos que intentar hacer primero es eliminar el peligro. Si no pudimos eliminar el peligro, bueno, vámonos a la siguiente etapa, que es la sustitución. Esto se trata de reemplazar el peligro, aunque suene medio raro, o reemplazar a la persona, ¿sí? Para que la persona no tenga que verse expuesta a ese peligro.
Después de eso, vendrán los controles de ingeniería. Los controles de ingeniería pueden ser, por ejemplo, aislar a la persona del peligro o al peligro de la persona, ¿sí? Con algún medio de control, ya sea mecánico, ya sea físico, poder aislar a la persona del peligro o al peligro de la persona. También existen los controles administrativos. Generalmente los controles administrativos van asociados a alguna de las otras partes de la jerarquía de control. No alcanzan como solos, a veces como una medida de control, por lo tanto, y generalmente van relacionados con los elementos de protección personal. Pero básicamente un control administrativo puede ser tranquilamente un procedimiento, el cambiar o adecuar el modo de trabajo, la metodología de trabajo que tengan las personas a fin de mitigar un poco o controlar aquellos factores de probabilidad y consecuencia que hacen que aumente o disminuya el nivel de riesgo. Por último, como ya lo dijimos, el elemento de protección personal debería ser en lo último que pensamos como medida de control, aunque sea lo más simple y lo más rápido. Entonces, hablando un poquito más sobre las medidas de control, la idea es las acciones inmediatas de mitigación y control pueden tomarse en el corto plazo, suelen ser acciones que mitigan impactos, pero no controlan eficazmente o definitivamente el peligro. Lo que buscamos en realidad es tomar acciones consistentes que permanezcan en el tiempo y que no sean provisorias, ¿sí? Por más de que la medida de mitigación parezca muy eficaz, a veces no es suficiente si no podemos hacerla permanente. Entonces, si vamos a un ejemplo claro que no podemos encontrar en cualquier lado, el aislar un cable que está con los conductores expuestos alguna cinta o con un termocontraíble, puede parecer una medida de mitigación bastante eficaz, pero provisoria. Lo correcto sería reemplazar el cable por uno que no esté dañado. Esa sí sería una medida de control un poco más permanente. Entonces, a la hora de pensar en acciones de control que sean mucho más permanentes, muchas veces esas acciones, como dependen de tiempos y recursos que son finitos, no pueden tomarse inmediatamente, ¿sí? Entonces es necesario trazar planes de acción para poder alcanzarlas y asegurar ese control eficaz. Esos planes de acción sería bueno que de alguna manera figuren en nuestra matriz, ¿sí? Que no figuren solamente aquellas medidas de control inmediatas que tomamos, sino que definamos planes de acción que figuren en esa matriz. La matriz de peligros, de identificación de peligros y evaluación de riesgos, no es algo que queda definitivo, es una matriz dinámica que va variando con el tiempo y que debe ser objeto de seguimiento constante, ¿sí? Por lo tanto, definir planes de acción o al menos nombrarlos dentro de esa matriz nos asegura ese seguimiento y que la matriz continúe siendo dinámica. El hecho de que aparezca un incidente o un accidente dentro de una actividad eh, requiere de que esa matriz sea revisada, ¿sí? No es que la hicimos una vez al principio cuando evaluamos todos los peligros, cuando identificamos todos los peligros que estaban en nuestras actividades y listo, quedó ahí. Es algo que tiene que ser 100% dinámico y que tiene que ser objeto de seguimiento constante. Por lo tanto, los planes de acción deberían, o al menos es una buena práctica, que figuren dentro de la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgo, más allá de las acciones inmediatas que podamos tomar. Por ejemplo, si tomamos como una acción inmediata para un, un peligro de caída de altura, el poner algún, algún punto de anclaje fijo en una estructura, pero vemos que lo ideal sería colocar un sistema de barandas en ese lugar para que limitar esa exposición. Entonces, bueno, el- quizás las barandas no puedan ser inmediatas, mientras que el punto de anclaje sí. Por lo tanto, las barandas van a ser parte de un plan de acción y ese plan de acción lo vamos a llevar a cabo si lo vamos siguiendo. Si lo dejamos anotado en algún lado, como decimos, bueno,
Sí, probablemente lo mejor sea hacer una baranda más adelante. Quizás nunca terminemos de hacer la baranda y sigamos usando el punto de anclaje fijo con un arnés para la persona por el resto de la vida útil de esa actividad. Ahora, ¿termina ahí nuestro proceso hiper termina con la medida de control? No, no termina con la medida de control. Si vamos a hacer algo a conciencia, tenemos que cerrarlo a conciencia. Y dijimos que íbamos a exponer a esa persona al peligro de, de una forma pura, o sea, la persona sin ninguna barrera entre medio. Entonces, ahora que tomamos las medidas de control, deberíamos volver a evaluar el nivel de riesgo al cual se expone la persona con las medidas de control tomadas. ¿Para qué? Para poder evidenciar que nuestra medida de control fue realmente eficaz, ¿sí? Entonces, ¿qué es el riesgo residual? Por definición, es el nivel de riesgo que permanece después de que se hayan implementado y aplicado todas las medidas de control razonables y factibles para eliminar o reducir un peligro. Es muy importante analizarlo porque permite determinar si las medidas de control implementadas son suficientes para reducir el riesgo a un nivel aceptable o tolerable según los criterios que establecimos antes, ¿sí? O si van a necesitar controles adicionales. Analizar ese riesgo residual asegura que no se subestime ningún peligro y que no se sobreestime ninguna medida de control y que las personas trabajen en condiciones seguras, manteniendo siempre el principio de mejora continua en la gestión de riesgos. Por ahí quizás bajamos un riesgo de un nivel extremo a un nivel medio que entra dentro de lo tolerable, pero si bajó a un nivel medio, quizás debemos seguir trabajando en mejorar esa gestión para poder eliminar el peligro o reducirlo al menos al nivel de riesgo a un nivel bajo. Volvemos un poco al principio. Hablábamos de que la identificación de peligros y evaluación de riesgo es una herramienta sumamente importante, si no la más importante dentro de lo que es la prevención. Por lo tanto, tenemos que incluirla en nuestra etapa de planificación. No solo en la planificación dentro del sistema de gestión, sino en la planificación de cualquier actividad, ¿sí? La planificación es crítica porque permite definir objetivos claros, porque permite optimizar el uso de los recursos, anticiparse a situaciones no deseadas, asegurando el éxito de actividades tanto personales como profesionales, y permite establecer una estrategia, mejorar la organización y tomar decisiones adecuadas, evitando improvisaciones, equivocaciones, sobretrabajos, sobrecostos y demás. La planificación es importante en todo dentro de una organización y sus actividades. Ahora, en cuestiones de prevención referidas con la seguridad y salud, esto no es menos importante, es más importante que el resto, porque una actividad mal planificada puede salir mal, pero si en esa mala planificación tenemos que incluir que una persona se lesionó o que tuvo una incapacidad permanente o una muerte por exponerse a un peligro, solo porque no lo identificamos adecuadamente o porque nuestras medidas de control no fueron eficaces, y la actividad la puedo repetir, la persona no, ¿sí? No la puedo, si bien sí la puedo reemplazar con otra persona, pero eh, el pagar con una vida en una actividad me parece mucho más importante que cualquier otro reproceso o retrabajo que deba hacerse para corregir un resultado final. ¿Sí? No podemos corregir una muerte. Acá les muestro así un modelo bastante amplio, demasiado amplio quizás, pero que incluye un poco de todo lo que vimos recién, ¿no? Eh, esta identificación de peligros está hecha
Bien, Igna, me parece que se te cayó la conectividad, ¿puede ser? Hola, hola, ¿nos escuchás? Unos momentitos, ya seguramente va a estar retomando la conectividad. Les pedimos que nos aguarden unos segunditos, ya va a estar regresando. Igna, ¿nos escuchás? ¿Te encontrás por ahí? Acá estoy, ¿me escuchan? Ahí está. Vos sabés que cuando pusiste digamos, la matriz, te escuchamos dos palabritas y se te cortó. Así que si pudieras, digamos, volver a repetir, nosotros te lo agradecemos. Perdón, ¿por dónde se cortó? Al inicio, digamos, al inicio de la explicación. De esta matriz, de este ejemplo. Correcto, exactamente, de esa matriz. Ah, bien, mal pensé por un momento que era. No, no, tranquilo, ha sido de esta parte. Bien, lo que les comentaba, la matriz es bastante amplia, en realidad. Considera desde un enfoque en procesos, pero no solamente al proceso como etapas del proceso productivo, sino también incluyendo las actividades y tareas que representan ese proceso. Van a ver que dentro de la etapa de identificación de peligros, lo que nos encontramos es un cuadro donde se va por cada uno de los procesos definiendo qué actividad es la que se está ejecutando, la que se está tratando de evaluar y analizar, cuáles son las tareas, las diferentes tareas que constituyen esa actividad, si esa actividad. Acá tenemos en cuenta lo que es la organización del trabajo, qué tipo de actividad es, si es rutinaria o no rutinaria, ¿sí? Identificamos los distintos peligros para esa actividad, ¿sí? Y hacemos nuestra evaluación de riesgo desde el punto de vista de probabilidad y consecuencia, establecemos un valor, vamos a las medidas de control, hace referencia a lo que es aplicar la jerarquía de control de riesgo, ¿sí? Detalla documentos asociados, ¿sí? Es algo que también agrega un poco el tema normativo de que pide que por ahí se identifique requisitos legales aplicables, por ejemplo, ¿sí? Agrega ese documento asociado, que puede ser un procedimiento, puede ser alguna hoja de seguridad, ¿sí? Algún estándar en particular, requisitos legales, todo lo que aplique, vuelve a evaluarse el riesgo residual y se obtiene un nivel de riesgo final. Para esto, ¿sí? Para esta columna está el plan de acción que dice, se aplica a completar en hoja 2 de el plan de acción. Acá lo que se pone es nada más si aplica o no aplica un plan de acción. Y después tiene una especie de resumen operativo que nos habla de que por cada una de estas actividades, cuál es el nivel de riesgo de esta actividad. Esto nos permite tener una estadística en cuanto a las actividades con mayor riesgo dentro de una organización. Nos da las necesidades de capacitación que surgen de estas medidas de control, ¿sí? Cuáles son los controles críticos que tienen que tener en estas actividades y cuáles son los elementos de protección personal para esta actividad. En la organización, ¿sí? Igna, se te habrán cortado los últimos cinco segunditos. ¿Podrías repetirnos eso de nuevo? Sí. Eh, lo que les decía que acá este resumen operativo incluye todas estas cuestiones en cuanto a nivel estadístico para ver cuál es nuestra actividad con mayor nivel de riesgo, cuáles son las necesidades de capacitación personal que vamos a utilizar. Eh, Este no es que exista un solo modelo de matriz o un mejor modelo que otros, ¿sí? La verdad es que el modelo se va a ir adecuando a las necesidades de cada organización, a la conveniencia de los profesionales que están trabajando en la organización, en el área de seguridad y salud. No es que exista un modelo mejor que otro,
pero sí lo ideal es que cumpla con la función que tiene que cumplir y sea hecho a conciencia, ¿sí? Que cumpla con una correcta identificación de peligros, ¿sí? Detallada en cada uno, lo más detallada posible para cada uno de los pasos, para cada una de las tareas, para cada uno de los puestos de trabajo, si así se requiere, que sea lo más detallado posible y que sea meticuloso en cuanto a las medidas de control que se van a tomar. Y sobre todo, que sea dinámica, que la matriz no quede hecha una sola vez y se guarde, que se haga participar al trabajador, a la persona que se expone al peligro de cada una de estas identificaciones de peligro y evaluación de riesgo, porque es parte del proceso de creación de conciencia en las personas en cuanto a lo que es exponerse a los peligros, ¿sí? Y que sea evaluado racionalmente, ¿sí? No que pensemos que el peligro es algo que nunca nos va a afectar y damos una probabilidad demasiado baja, tampoco ser exagerados y pensar que por una caída a nivel vamos a tener una muerte, porque la verdad es que la estadística muestra que en caídas a nivel rara vez se produce una. Entonces, es así como debería considerarse ese paso a paso. Eh, de mi parte, hasta acá llego. No sé si por ahí tienen alguna consulta, alguna pregunta, algo que quieran que expongamos en más detalle. Yo tengo una consulta, Ignacio. Sí, dime. Sabes que a veces tengo problemas como para aplicar el concepto de probabilidad del riesgo o probabilidad del peligro, ¿viste? Sí, o sea, ¿cómo lo considero? Si una tarea se hace como de forma repetitiva, ¿la probabilidad del peligro y el riesgo es más alta o, o, o por la tarea, o sea, puntualmente de la tarea se expone el peligro y el evaluar o sea, la probabilidad del peligro de esa tarea? O sea, ¿cómo aplica, cómo, por lo menos, cómo aplicás vos la evaluación de la probabilidad? O porque la tarea la hace de forma muy cotidiana en su trabajo, o porque es muy probable que durante esa tarea le ocurra el peligro. A ver, ¿Entendés? en realidad lo que considero es justamente la estadística y principalmente la histórica, ¿sí? De acuerdo al rubro también, ¿sí? Si estoy hablando del rubro de la construcción, por ejemplo, a donde la exposición a caídas de distinto nivel es bastante frecuente, entonces considero eso por un lado, considero también qué cantidad de incidentes o accidentes estadísticamente hablando, y eso se puede buscar con las ART o con la Subsecretaría de Trabajo, el ver qué estadística tengo yo en esa actividad en cuanto a incidentes o accidentes de trabajo con caídas a distinto nivel, ¿sí? Y de acuerdo a eso puedo definir la probabilidad. Si yo estoy en una empresa que ya tiene cierto nivel de rodaje, ¿no? Ciertos años trabajando y hay una estadística en cuanto a incidentes dentro de esa organización, puedo apoyarme en esa estadística para definir qué tan probable es que ocurra algo, ¿sí? Tanto en la actividad como dentro de la empresa, ¿sí? Pero siempre tengo que tener alguna base, algún fundamento real. Por eso es que es mejor apoyarse en la estadística, porque si yo considero que al exponer a la persona a un peligro, la expongo al peligro puro, tengo que pensar que esta persona simplemente lo único con lo que va a enfrentar a ese peligro es su preparación, que debería estar acorde a su perfil de puesto, pero quizás no sea la mejor. Pero si voy a hilar tan fino, al final nunca voy a poder definir un criterio de probabilidad real. Lo mejor es basarse en los números, que son las estadísticas que tenemos de cada una de esas actividades. Ahora, también el otro factor que entra es, che, esta tarea, ¿en qué condiciones la tengo que hacer? ¿Sí? ¿Cuál es el contexto en el que estoy?
ya sea el contexto climático, el contexto de la infraestructura, de las instalaciones, del lugar de trabajo en sí. Sí, es Eso lo mismo también que juega un papel importante. por eso te digo, si estás enferma, estás enferma. Y si Nos Ok, comenta gracias. Víctor Morón, en base a los históricos de acontecimientos, a la experiencia de los que arman la matriz. Se arma un grupo y el líder debe ser un especialista en higiene y seguridad, nos comenta. Sí, Sí, como dice Ignacio, lo que hay que evaluar inicialmente es la probabilidad de ocurrencia del hecho que uno está tratando de evaluar. Pero lo que dice Noé tiene mucha razón porque en muchas matrices hemos visto de que se evalúe la repetitividad de la acción. O sea, pueden tener ambas probabilidades en una matriz. La probabilidad de cuán repetitiva es la actividad y después cuántas veces ocurrió que haya pasado ese peligro, se haya manifestado ese peligro. Pueden estar las dos cosas. Lo que tiene que pasar, la que se debería evaluar siempre es la ocurrencia del hecho real. Porque ya la repetitividad la vemos cuando definimos si son acciones recurrentes o no recurrentes. Eso también me debería a mí a evaluar de alguna manera particular determinada acción, por ejemplo. Escriben en el chat, de nuevo Víctor, nos dice, bueno, que justamente vos, Fabio, les diste una mano para poder armar la matriz de distribuidora química. No, yo les llamaba mate, en realidad, el que armaba todo era el negro Víctor. Bueno, excelente. Está bueno este espacio, digamos, que se abra, digamos, que puedan consultar, que puedan hablar. Por ahí si tienen alguna duda más que gusten de decir, nosotros vamos a estar, mientras tanto, vamos a estar dejando nuestras redes sociales en el chat para que puedan seguirnos y no se pierdan ninguna de las futuras charlas. Y también vamos a estar dejando lo que es el link de asistencia, ¿sí? Importante que puedan pasar por allí, que puedan dejar, que la puedan firmar, digamos, dejando algunos datos con los cuales nosotros después le vamos a estar compartiendo acceso a nuestra plataforma virtual, ¿sí? Ese acceso puede llegar a tardar de 24 a 48 horas, ¿sí? Eh, y bueno, si llega a haber alguna duda, pueden escribirnos tanto a mi mail, que sería gino.farias@sgsa.com.ar, o también al de capacitaciones, @sg.com.ar. No sé si por ahí habrá quedado alguna duda para que pueda responder Ignacio. A mí lo que me gustaría comentar es, si bien con Igna vimos toda la elaboración de la matriz, las cuestiones importantes de la matriz hiper, últimamente, y digo últimamente, los últimos 5 años venimos viendo que la mayor cantidad de no conformidades que apuntan a la elaboración de la matriz no es tanto a la elaboración en sí, sino a la actualización de la matriz. Ya lo dijo Igna, lo importante que es actualizarla. Y bueno, hablando ya de lo que son los sistemas de gestión y toda la parte de auditorías, no conformidades y demás, para irnos un poco más allá de solamente la matriz, bueno, comentarle eso, comentarle la importancia que tiene la actualización de la matriz luego de que haya ocurrido un accidente, un incidente, un cuasi accidente o como lo llamen en su empresa, haya ocurrido algún tipo de cambio en alguna actividad, hayan tenido una no conformidad o cualquier cuestión que haya, que pueda afectar alguna evaluación previa, bueno, esa actualización es importantísima poder realizarla porque muchas veces nos ha pasado que por ahí la matriz está bien, nuestras medidas de control están bien, no ha pasado absolutamente nada en la empresa, pero tal vez después de un incidente se han olvidado de revisar y de actualizar la matriz y puede ser causante de una no conformidad. Así que bueno, eso también es para que lo tengan en cuenta, lo importante que es cada tanto, cada cambio, cada modificación y cada cualquier tipo de actividad que pueda modificar la matriz, volver, y revisarla, agregarle cuestiones, quitarle cuestiones, reevaluarlas. Así que, como bien lo dijo Igna recién, tiene que ser un documento activo, tiene que ser un documento vivo la matriz. Por eso es muy importante que lo hagan práctico. Si la matriz no es práctica y no es de uso cotidiano, no está sirviendo demasiado y deberían revisar su estructura. Así que bueno, un poco para comentarles eso. Excelente. Bueno, los vamos a invitar ahora
Si les parece bien, que prendan sus cámaras para sacar algunas capturas de pantalla. Igna, si te parece, también podés ya dejar de compartir. Te invitamos a que prendas tu cámara también. Así vamos sacando algunas capturas. A ver si se van animando a prender las cámaras. Ahí estamos, ahí vamos, ahí vamos. De a poquito se van animando, ¿ah? Un segundito. Ahí, si quieren ir sonriendo, ahí vamos sacando algunas capturas. Genio, Gustavo, ahí. Sonreí un poco, Se Víctor. se van prendiendo de a poco. Siempre con esa cara. No seas malo, Fabio. Ya te voy a visitar, amigo. Decirle a Arielito que se ponga las pilas. Ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias por haberse sumado. Y Muy bueno, bien. si no hay más dudas, daremos ya Abrazado, Fabio. por concluido. Y cuando me Bueno. inviten voy, decirle Todos a los Ariel. viernes. Qué lindo esos asados en distribuidora química. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos Gracias, vemos chicos. la próxima. Gracias, Que estén muy Igna. bien. Gracias, Gino. Gracias a Hasta todos, que luego. estén Muchas gracias a bien. ustedes. Saludos. Excelente, Nos vemos la chicos. próxima.